Buenos días a todos. Es esta una nueva sesión del Seminario de Estudios Prospectivos. Hoy tenemos un invitado muy destacado, una persona que hace prospectiva, que lleva a cabo a través de, de consultorías trabajos muy importantes en toda esta materia. Es el doctor Fausto. En un momento vamos a dar la presentación del perfil profesional del doctor Fausto, pero estábamos esperando a que podamos contar con un número suficiente de personas en esta sesión. Estamos aquí presentes. Que quiero comentar que la doctora Guillermina Baena, sabemos que ha mejorado su estado de salud, que está bastante bien su situación en este momento. Los médicos reportan resultados muy positivos, solo que ella continúa estando, hasta donde sé, continúa estando en el hospital. Si, no sé si Melanie tiene alguna información al respecto, algún mensaje de la doctora Vaina, pero estamos al pendiente de que sus condiciones de salud sigan mejorando. La familia reporta condiciones positivas, por lo tanto nos da mucha felicidad, mucha alegría y con más gusto podemos llevar a cabo la sesión del día de hoy. Hoy nos acompaña el doctor Fausto Carvajal Glass. El tema del día de hoy que expone el doctor es dinámicas de riesgo político y seguridad en América Latina y el Caribe. Como vemos, el tema es verdaderamente interesante, pero no solamente se circunscribe a las experiencias analizadas, abordadas, estudiadas de un país, sino toda una región, América Latina. El doctor Fausto Carvajal Glass es asociado fundador de Delphi Solution and Strategic Services, una empresa de consultoría, investigación académica y educación, concentrada en riesgo político y dinámicas de seguridad en América Latina y el Caribe, con experiencia previa en el sector público en México, específicamente en las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, internacionalista por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y maestro en estudios de guerra por el King's College London, en donde se graduó con distinción de temas de gran estrategia, geopolítica y el nexo conflicto, seguridad, desarrollo. Graduado de los cursos Estrategia y Política de Defensa por el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Perry y Terrorismo y Contraterrorismo por la Universidad de Leiden, París, Leiden, Países Bajos. Es también asociado al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, entonces se desempeña como coordinador de la Unidad de Estudios sobre Fortalecimiento de la Ley, Cooperación en Seguridad y Delincuencia Organizada Transnacional. Asimismo, es miembro de la Federación Mundial de Estudios del Futuro, del Strategic Hub for Organized Crime Research, del Royal United Services Institute y el European Consortium for Political Research, una institución de vastísima experiencia, de mucho prestigio, ECPR en Europa. También sirvió como investigador no residente para el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México. Es profesor de asignatura de la licenciatura en Inteligencia Estratégica de la Universidad de Anáhuac de México, en la que enseña el módulo de planeación prospectiva. Ha contribuido para diversos medios, entre ellos la revista Nexos, el periódico Universal, Foreign Affairs Latinoamérica y revistas especializadas internacionales. Escribe quincenalmente en el periódico El Sol de México sobre temas de seguridad nacional y geopolítica. Como podemos observar, el doctor Fausto es una persona con todas las cartas credenciales y qué gusto que usted esté aquí, doctor, para abordar este tema tan importante y tan interesante que a los miembros de este seminario nos importa tanto. Dinámicas de riesgo político y seguridad en América Latina y el Caribe. Tiene usted la palabra y por favor, todos conocemos la dinámica. Adelante, trabajemos en esta sesión y bajo la plena alegría de que la doctora Ivana está mucho mejor de salud. Adelante, doctor Fausto. Muchas gracias, doctor Jiménez. Muchas gracias por recibirme. La verdad que es un honor estar aquí en un seminario de tal calibre, en el Seminario de Estudios Prospectivos de la UNAM, y más sabiendo que la doctora Baena
está recuperando su salud y desde aquí le deseamos todo lo mejor como siempre. Una cuestión de honestidad intelectual, mi querido doctor, todavía no soy doctor, entonces también para, digamos, no decir algo que, o no autoconcebirme como algo que no soy, ¿no? Pero bueno, le agradezco mucho la distinción. Bien, pues voy a hacer una presentación. ¿Me confirman si se ve, por favor? Se ve muy bien. Perfecto. Gracias, doctor. Bien, entonces, como lo planteaba acertadamente el doctor, eh, quisiera proponerles esta presentación, ¿no? O este tema, las dinámicas de riesgo político y seguridad en América Latina y el Caribe, para aproximarnos a justo a los estudios prospectivos. En ese sentido, bueno, quisiera cumplir dos objetivos particulares. El primero es analizar las implicaciones de riesgo, pero también de oportunidades, porque al final tendemos mucho, y particularmente algunas personas que hemos trabajado en el gobierno, a enfocarnos mucho en los riesgos, pero dejar de lado las oportunidades que implica una transición geopolítica global como la que estamos viviendo. Y entonces, ¿qué significa para América Latina y el Caribe? ¿No? Y un segundo objetivo que es proponer herramientas analíticas para el análisis de estas dinámicas de riesgo político y seguridad en la región a la luz de la actual transición geopolítica global. En este sentido, y para que ustedes tengan, digamos, la película completa, la siguiente presentación, que dicho sea de paso, en cualquier momento estaré atento a si alguien levanta la mano, con la aspiración de que esto sea un diálogo dinámico, pero de todos modos, al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas para sacar algunas cuestiones adicionales que pudieran surgir. Entonces, este es el índice inicial. Los aspectos del análisis prospectivo, es decir, quisiera darle un enfoque metodológico antes de pasar a todo lo que les voy a decir, para que partamos de una base común, al menos cómo yo me relaciono con la prospectiva, y podamos también intercambiar puntos al respecto. Ya como tal, el segundo punto es la transición geopolítica global, eh, en donde tocaremos de manera muy genérica los actores en la arena internacional, las fuerzas estructurales que están presentes en esta transición geopolítica global y los riesgos para la seguridad global, ¿no? Al final, particularmente los dos puntos anteriores, es decir, actores y las fuerzas, me parece que forman parte fundamental de cualquier análisis estratégico y prospectivo, ¿no? Entonces, al final, si me pidieran resumir en una oración que es análisis estratégico, es básicamente la identificación de actores y variables estructurales. Como tercer punto, les propongo un caso de estudio para ir aterrizando un poco más, porque confieso que se puede prestar a una exposición muy teórica, por lo menos en los primeros dos puntos. Entonces propongo un caso de estudio, y ese caso de estudio es el COVID-19, ¿no? Y ya después están estas herramientas analíticas que quisiera proponerles y discutir para enriquecerlas también, obviamente. El nexo riesgo político hemisférico, competencia estratégica global, la microgeopolítica del crimen organizado transnacional, y América Latina, crecimiento, seguridad y geopolítica. En términos generales, esa es, digamos, la estructura de la siguiente presentación. Bien, sobre los aspectos del análisis prospectivo. Primero, partir de la premisa de que el futuro está sumamente influenciado por una serie de tendencias que nos
mueven en un sentido determinado, ¿no? Obviamente a esas tendencias habría que antecederle un análisis sistemático de las estructuras, ¿no? Es decir, las fuerzas estructurales que influyen en estas tendencias y los modelos mentales, ¿no? Toda esta serie de compás de valores y creencias que moldean un sistema y que a veces son dejadas a un lado, pero que impactan directamente en cómo se desarrolla el mundo hoy por hoy, no solamente a nivel internacional, por ejemplo, a nivel sistema internacional, sino también asiste a un sistema individual, ¿no? A nivel persona. ¿Cuáles son nuestros modelos mentales? La característica de las tendencias, como ustedes saben, es que son claramente identificables y con base en su estudio podemos tener una idea relativamente clara de los escenarios que nos puede presentar el futuro. Al final, como ustedes también lo saben, no hay un futuro, no hay nada tallado sobre piedra, sino hay una multiplicidad de futuros que hay que explorar, obviamente reduciendo esos escenarios de manera que sean más manejables. Entonces, filosofando un poco y también para ser un poco más entretenido y pedagógico, al final, los escenarios son como una especie de cuadros impresionistas, ¿no? Son representaciones de posibles realidades o futuros. Al final, los futuros eventualmente se convertirán en realidad, que se construyen otorgándoles valores diversos, valores distintos a diversas variables, particularmente variables estructurales. Entonces, es en ese sentido que quisiera, digamos, dejar como en el tintero tres, tres frases o tres citas que me parecen por demás relevantes. La primera es de Garduño, alguien a quien ustedes conocen, que dice, la selección de las variables es tal vez el proceso más importante en la construcción de escenarios, pues ellas restringen la visualización de nuestros futuros probables. Entonces, es en ese sentido en el que la identificación de variables y la asignación de valores a esas variables nos van a permitir, en el mejor de los sentidos, jugar con esos escenarios. La segunda es de Hermann Kahn y Anthony Weiner, eh, y definen a los escenarios como intentos de describir con cierto detalle una secuencia hipotética de hechos que puede conducir a una situación futura plausible. Y en otro aspecto, digamos, en otra rama, así lo concibo yo, de la prospectiva, la inteligencia estratégica, Sherman Kent señala que la inteligencia estratégica no clama o no pretende infalibilidad para sus profecías, sino que la inteligencia solamente sostiene que la respuesta eh, que provee es la estimación más profunda y objetivamente basada y eh, concienzudamente considerada, ¿no? Entonces, es con esas tres... Sí, perdón. No. Entonces, son estas tres frases o citas que quisiera dejar en el tintero. Ahora, para seguir con estos, digamos, aspectos de carácter metodológico del análisis prospectivo, retomo la primera lámina. Para monitorear las tendencias, eh, como he dicho, fácilmente rastreables, fácilmente monitoreables, es necesario extraer ciertos indicadores, ¿no? Para monitorearlas, tanto cuantitativos como cualitativos. Idealmente, el conjunto de estos indicadores tendrían que ayudarnos para establecer un sistema de alerta temprana, ¿no? Tendrían que dar como resultado un sistema de alerta temprana. A su vez, los objetivos del sistema, de cualquier sistema de alerta temprana, es, por una parte, prevenir riesgos,
¿no? Es decir, no hay un riesgo, eh, no se configura un riesgo como tal, pero al final sabemos, también hay que reconocer las limitaciones de la prospectiva, no todo se puede prevenir. Entonces, también un sistema de alerta temprana nos permite gestionar los riesgos para que no se configuren como hechos. Es decir, cuando ya hay un riesgo probable, cuando ya hay un riesgo identificable y que puede suceder. Pero también no todo se puede gestionar, puede explotar algo por ahí, puede suceder algo independientemente de nuestros esfuerzos, ya sea para prevenir o gestionar los riesgos, sino también para mitigar el impacto, ¿no? Aquí estamos hablando de cuando el riesgo ya se configuró como hecho y tiene impactos negativos, pero también puede ser positivo, ¿no? Entonces, en cualquier caso, lo importante de este sistema de alerta temprana o de anticipación es determinar qué implicaciones específicas tiene para cualquier usuario, sea gobierno, sea empresa, sea a nivel individual, etcétera, ¿no? Y digamos que la joya de la corona es las recomendaciones o la cereza del pastel, ¿no? Porque al final un producto que no conlleva eh, unas recomendaciones, un curso de acción, pues al final se queda quizás en academia o en otras cosas que no necesariamente son expresiones de conocimiento accionable. Mm, bien, ahora pasando al segundo tema, a la transición geopolítica global. Y de manera muy genérica, hay diversos actores en la arena internacional, ¿no? Tenemos desde Estado-Nación, ahorita repito, es muy genérico, vamos a ir aterrizándolo de lo general a lo particular. Tenemos actores como organizaciones internacionales gubernamentales, ¿no? La ONU o todo el sistema de Naciones Unidas al interior de la ONU, la OMC, el PNUD, todas estas organizaciones al interior del sistema de Naciones Unidas. Pero también tenemos otros actores como los actores no estatales, ¿no? Y vamos a ver mucho, o van a escuchar mucho hablar en esta ocasión de actores no estatales violentos, es decir, grupos terroristas, organizaciones criminales o insurgencias. Tenemos, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, ONGs, empresas multinacionales y medios de comunicación, tanto tradicionales como no tradicionales, es decir, tradicionales la televisión, radio, pero, y más importante aún en esta época, los no tradicionales. Ahora, lo interesante de estos actores no estatales es que en no pocas ocasiones eh, detentan un tremendo poder económico y una tremenda influencia política, y de ahí que sea necesario considerarlos en este contexto de transición geopolítica global, pero también para lo que significa a nivel regional, es decir, a nivel de América Latina y el Caribe. Bien, ¿cuáles son, digamos, las fuerzas estructurales y qué entiendo? ¿Qué entiendo por fuerzas estructurales? Es todo aquel desplazamiento de largo plazo de elementos estructurales de un sistema, es decir, de aquellos que dan forma a un entorno, por ejemplo, el mundo, eh, o a cualquier sistema, ¿no? De ahí que sea importante eh, pensar de manera sistémica, pensar el, cualquier situación, cualquier fenómeno como un sistema. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas estructurales que se ven palpablemente en esta transición geopolítica global? Bueno, primero, aquellas fuerzas relacionadas con la población.
¿no? Tendencias demográficas, por ejemplo, el envejecimiento, el crecimiento de la población, todas estas cuestiones que tienen que ver con demografía, pero también, muy importante, los flujos migratorios. Vamos a tratar este tema más adelante de manera más tangencial. Tenemos, por ejemplo, otra fuerza estructural como la multipolaridad, ¿no? Es decir, hemos pasado de un eh, sistema unipolar estadounidense, predominantemente unipolar, a un sistema internacional multipolar, por no decir todavía más anárquico, desde la teoría de relaciones internacionales y Kenneth Waltz. Y esto ha conllevado, entre muchas otras cosas, y pareciera que tendría que suceder lo contrario, pero una crisis del multilateralismo, ¿no? Paradójicamente, la multipolaridad ha conllevado una crisis del multilateralismo. También otra fuerza estructural que está, digamos, dándole forma a a todos los eventos actuales es una recesión democrática, ¿no? Tenemos, eh, por ejemplo, este año 2024 va a ser el año con mayores procesos electorales en el mundo, ¿no? Y esto no significa necesariamente que haya más o mejor democracia, pero definitivamente hay más votantes y que no es lo mismo que más demócratas, ¿no? Pero bueno, hay una recesión democrática a nivel global y una existencia de polos político-ideológicos en el marco de esta llamada autocracias contra democracias. También es inevitable mencionar la transición energética y la búsqueda de otras fuentes de energía. Vemos como cada vez más digamos, las energías fósiles, de carácter fósil, petróleo, gas, son menos relevantes por encima de otras fuentes de energía, y particularmente me refiero a minerales estratégicos, de tierras raras, que le llaman, ¿no? Y obviamente hay que considerar esta fuerza para cualquier evento que suceda a nivel regional. Lo vamos a ver después. No se puede dejar de mencionar también el tema del cambio climático, y asociado con el cambio climático están temas como las pandemias y desastres naturales. Por supuesto, los avances tecnológicos, me refiero a la inteligencia artificial o a cuestiones como el ciberespacio o cuestiones como de biomédica, todas estas cuestiones que tienen que ver mucho con los avances tecnológicos y que representan, no necesariamente, o sea, lo característico de estas fuerzas estructurales es que no necesariamente representan algo positivo o negativo, sino al final son algo que se da y que están enmarcando o constriñen la toma de decisiones de muchos actores a nivel global. Y por último, la última fuerza estructural que quisiera proponerles es la democratización de los medios de comunicación e información, y cómo el flujo de información no tiene precedente hoy en día. Por supuesto, eso no significa que estemos mejor informados, pero de alguna forma eh, cada quien puede ser un reportero en potencia, cada quien puede emitir un comentario que puede tener algún impacto, ¿no? En su círculo inmediato, pero de alguna forma lo que es innegable es esta democratización de los medios de comunicación e información. Por cierto, les recomiendo mucho un libro de Jennifer Walsh, que bastante sólido y bastante presciente. Se llama The Return of History, Conflict, Migration and Geopolitics in the 21st Century.
es una joya porque al final eh, eh, refleja con mucha anticipación las cuestiones que estamos viviendo hoy por hoy y que muchas personas las consideran o las ponen en sus agendas de riesgos, pero que al final no son cosas nuevas. Como ustedes saben, y derivado de esta premisa de estudios prospectivos, eh, el futuro es una continuación del presente y el pasado, no se da en el vacío. Entonces, estos procesos son, si no generacionales, son largos y, por lo tanto, identificables. Ahora, habiendo dicho esto, ¿cuáles son los riesgos y derivado de estas fuerzas que le dan forma al mundo en el que vivimos hoy? ¿Cuáles son los riesgos para la seguridad global? Bueno, primero, y quisiera hacer este matiz, son riesgos para la seguridad global, pero que tienen impacto para América Latina y el Caribe. Por primero, desequilibrios políticos y sociales en Estados Unidos. Sabemos que este año va a haber la elección presidencial en Estados Unidos y tendrá implicaciones y ramificaciones a nivel global, ¿no? No se diga a nivel regional. Por ejemplo, el hecho de que Donald Trump llegue por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos eh, va a significar cambios. Ahorita no me quiero meter en cuáles, pero cambios en la política estadounidense, en la guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, ¿no? Se va a revisar quizás el apoyo militar, no lo sé, quizás, pero son cuestiones que hay que ir, digamos, escudriñando para de ahí ir explorando otras consecuencias que se dan en cadena, ¿no? ¿Qué pasaría si Estados Unidos reduce el apoyo militar a Ucrania en el marco de esta guerra que lleva con Rusia? Eh, ¿Qué otras implicaciones de carácter militar, pero también político, económico, social, ¿no? Mm. También, por ejemplo, la competencia estratégica global. En sí mismo, me parece que es importante mencionar como un riesgo para la seguridad global las tensiones que actualmente sostienen Estados Unidos y China, ¿no? Será importante monitorear los arreglos eh, a los que lleguen estas grandes superpotencias, ya sea, por ejemplo, en un esquema más de abierta rivalidad o, digamos, se mantiene en una competencia, eh, o incluso puede haber una colaboración tendiendo a una coexistencia, ¿no? Eh, de nuevo, digamos, el futuro está abierto, pero hay que ir explorando ciertas ramas de esta competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Después viene la competencia por el acceso a los recursos naturales y particularmente recursos naturales estratégicos, ¿no? Eh, Están, por ejemplo, el caso del litio, pero también el níquel, el cobre y otros minerales estratégicos asociados a las tierras raras cuyo acceso y explotación van a ser fundamental en un contexto de mayor multipolaridad y mayor anarquía en el sistema internacional, ¿no? Y de los cuales eh, América Latina y el Caribe tiene vastos recursos naturales. Después tenemos otro de los riesgos es la proliferación nuclear o el escalamiento nuclear. Todavía no podemos descartar la posibilidad de que esto suceda en la guerra Rusia y Ucrania. Y de nuevo, ¿qué implicaciones en reacción en cadena tendría esto para regiones como América Latina y el Caribe? Como por cierto ya lo ha tenido, ¿no? Y lo vamos a ver como un caso de estudio. Otro de los riesgos es la regionalización de los conflictos, particularmente ahorita el tema de Israel y Hamas, pero otros también, ¿no?
lo que pasaría en el estrecho de Hormuz con los hutis, etcétera, y el apoyo indirecto o proxy que está teniendo de parte de Irán. Ahora, otro riesgo a considerar para la seguridad global, pero de nuevo visto desde un enfoque latinoamericano, es la desinformación, ¿no? Eh, Sabemos que en América Latina es uno de los principales consumidores y productores, por ejemplo, de memes, que eso es otro tema fascinante desde el punto de vista del fenómeno, pero ciertamente problemático porque eh, sostengo que está socavando la calidad democrática en muchos países. Y es sorprendente que la gente se esté informando, genuinamente informando, a través de memes, ¿no? Entonces, esto supone un riesgo para la seguridad global porque fomenta la conflictividad social, fomenta la inestabilidad política, los movimientos sociales, incluso de carácter violento, etcétera. No se puede dejar de negar y no se pretende aquí criminalizar a la migración, pero para muchos estados los flujos migratorios representan un riesgo porque al final eh, eh, en muchas ocasiones son incontrolables, ¿no? Y América Latina lo sabe muy bien. Eh, Esto, en contrapartida, genera un fenómeno de xenofobia y que junto con otros riesgos como la desinformación, como la multipolaridad, etcétera, se genera una combinación que puede ser riesgosa no solamente para la seguridad global, sino también para la seguridad hemisférica, en este caso el hemisferio occidental, y para la seguridad de los estados en América Latina y el Caribe. También hemos identificado un resurgimiento de los actores no estatales violentos, es decir, como lo decía, los grupos delictivos, insurgencias y organizaciones terroristas. Y asociado con esto, eh, eh, otro de los riesgos para la seguridad global son todas esas expresiones de violencia, particularmente violencia letal, homicida, en contextos diferentes a la guerra, ¿no? Y América Latina y el Caribe lo saben muy bien, toda vez que sin estar propiamente en un contexto de guerra, es la zona donde mayor violencia homicida, donde mayores homicidios dolosos hay en el mundo, ¿no? No se diga México, pero seguramente los que nos acompañan de países de Centro y Sudamérica lo saben también muy bien. Y por último, quisiera proponerles como otro riesgo para la seguridad global las anomalías climáticas y medioambientales, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vimos en México, particularmente en Guerrero, con el huracán Otis, pero también lo vimos el año pasado con el tornado en Florida, o incluso, y lo vimos muy bien, con sus costos tan severos a muchas dimensiones, con el COVID-19, ¿no? Y esto no se podría entender sin anomalías medioambientales. Ahora, a manera de conclusión y corriendo el riesgo de decir algo, una verdad de perogrullo, conclusión, vivimos en un mundo crecientemente bica, ¿no? Es decir, volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Un mundo crecientemente bica en donde, por una parte, tenemos mayor dificultad para conocer de una situación específica, es decir, y conocer desde el punto de vista genuinamente como un científico social, pero también dificultad para, si no predecir los resultados, prospectar resultados, ¿no? Aquí desde un punto de vista, desde los estudios del futuro. Y es en este contexto en donde América Latina y el Caribe se desenvuelve y yo diría tendría que prosperar, ¿no? Aún
con, digamos, algunas cuestiones desfavorables, con muchas cuestiones, con muchas debilidades estructurales, pero es en este contexto global donde América Latina y el Caribe tiene que navegar y se puede eh, desarrollar, ¿no? Ahora, antes de llegar a propiamente una propuesta de herramientas para analizar todos estos cambios a nivel regional, les propongo un caso de estudio de cómo se visibilizan tanto las fuerzas estructurales como los riesgos globales que han marcado al mundo en los últimos años y que, de nuevo, no son algo nuevo. O sea, venimos acarreando estos riesgos por lo menos desde la última década, ¿no? Entonces, no podemos darnos por sorprendidos de que la desinformación, por ejemplo, esté o forme parte de los principales riesgos a la seguridad global. Entonces, digamos, esta dinámica de riesgo político y de seguridad global se pudo ver claramente con la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, tenemos o vimos palpablemente cómo un sistema internacional eh, más fragmentado, ¿no? Más reconfigurado en sus estructuras y en su sistema de alianzas. Aquí se relaciona con lo anterior que habíamos mencionado, un mundo más multipolar, pero con rasgos ciertamente cada vez más bipolares, ¿no? En el sentido de esta confrontación o rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China. No se diga cómo la COVID-19 intensificó la rivalidad entre Estados Unidos y China, no solamente en el tema, por ejemplo, de diplomacia de vacunas, sino en general por los corazones y las mentes de los países del llamado sur global, ¿no? Y de alguna forma otros fenómenos que ahorita vamos a mencionar, pero que tienen que ver con esta competencia estratégica. La pandemia, otra de las cosas que hizo fue acelerar esta disrupción del orden internacional liberal y con ello acrecentar la recesión democrática que les había señalado en láminas anteriores. Y por ello es insuficiente decir, como se llegó a decir en su momento, que el coronavirus empoderó ya sea dictadores, autócratas, y que por la pandemia prácticas antidemocráticas como digamos, toques de queda, confinamientos, eh, retenes, todas estas cosas, ganaron mayor tracción a raíz de la COVID-19 en países con tradición liberal, ¿no? Lo cierto es que la democracia liberal ya atravesaba desde antes de la pandemia por una recesión que antecede al fenómeno del COVID. Y tenemos, por lo tanto, el regreso de los estados-nación sólidos, ¿no? De esta figura, no solamente como figura jurídica, sino como sujeto y como realidad política y social de los estados-nación, ¿no? Aunque en ocasiones con rasgos autoritarios. Otra de las cosas que provocó el COVID es, bueno, partamos de lo básico, ocasionó una de las peores crisis de salud pública en el mundo, ¿no? Algo que no había enfrentado el mundo en su historia reciente y que tuvo que irse adaptando a esa situación. Independientemente de hacer un juicio de si las respuestas gubernamentales fueron efectivas, fueron insuficientes, lo que es cierto es que la crisis sanitaria eh, sí fue interpretada como una falla de los sistemas de salud que
trascienden a las actuales administraciones, y en este sentido es importante identificar cómo el Estado-Nación se fortalece después de una fase de adelgazamiento de 30 años, ¿no? De nuevo, a veces no con la intensidad democrática que quisiéramos, pero lo que es inevitable es, digamos, revertir el proceso de adelgazamiento que se había llevado con anterioridad. Entonces tenemos, por ejemplo, y ojo, aún siendo críticos o siendo crítico de los memes, hago uso de un meme porque al final también son muy efectivos para condensar cosas muy puntuales con poco texto y de manera muy concreta, ¿no? Entonces pasamos de bueno, antes si quieren salud, que se la paguen, no necesitamos Ministerio de Salud, hay que achicar el Estado, hay que privatizar todo, los enfermeros son administrativos, y también con esta cuestión de las clasificaciones y todas estas cosas. Lo único que no le entiendo, para serles franco, es que no le den netbook a los negros, pero todo lo demás me parece que sí refleja eh, este proceso de adelgazamiento del Estado, pero ahora con la pandemia, ¿no? Fue un cambio drástico, fue digamos, una llamada de advertencia. Necesitamos rápido políticas de salud pública, auxilio al Estado que haga algo, ¿no? Queremos educación virtual, den alcohol en gel gratis para todos, ¿no? Entonces, más allá de lo chistoso que puede ser, en realidad refleja una realidad actual, ¿no? Entonces, relacionado con lo anterior, los países se hicieron preguntas como ¿cuáles son los inconvenientes de depender de los suministros médicos y medicinas provenientes de China, ¿no? Particularmente Estados Unidos. Y no solamente en el rubro de suministros médicos y medicinas provenientes de China, sino en general, ¿no? Eh, ¿Cómo le hago para depender menos de un socio en quien cada vez confío menos, ¿no? En este caso, Estados Unidos a China. La crisis sanitaria también expuso, y concatenado con lo anterior, la debilidad de las cadenas de suministro a nivel global. Y aquí digamos, importante preguntarnos si esta debilidad en las cadenas de suministro que reveló la pandemia ha conllevado o un incremento del proteccionismo comercial o eh, una regionalización de la economía mundial. Y aquí es donde vienen algunas oportunidades, ¿no? Oportunidades que representa, por ejemplo, el nearshoring, el famoso nearshoring que, bueno, se ha convertido quizás en un área común o en un concepto bastante usado, pero que no deja de ser importante para analizar las oportunidades que representa toda esta transición geopolítica global para no solo México, pero también para América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, además de esto, entre muchas otras cosas, la COVID-19 puso en el radar conceptos como soberanía alimentaria, eh, pero también podemos poner otro tipo de soberanías, ¿no? Soberanía energética y otro tipo de soberanías. O sea, le dio un segundo aire a este tipo de conceptos, al fortalecimiento en general de la soberanía. También otros conceptos como producción nacional, consumo local, han adquirido mayor tracción en la sociedad y por lo tanto en el electorado, ¿no? Y de ahí que sea importante contraponer fenómenos como Donald Trump en Estados Unidos a la luz de este tipo de conceptos que han adquirido mayor tracción en una sociedad,
por cierto, cada vez más desencantada de la democracia liberal, ¿no? Ahora, también, y por último, para digamos, contraponer todo lo que les señalé al principio a un caso de estudio específico, no se puede dejar de mencionar lo atractivo que resultó el endurecimiento de políticas migratorias, aunque no tuvieran que ver con la contención efectiva de la enfermedad, de la COVID-19. Y por último, otra ramificación del COVID-19 fue la creciente desconfianza hacia los organismos multilaterales, que de nuevo no se originó con esta pandemia y tampoco terminó. Entonces, pero que explica cómo se está desarrollando hoy por hoy el mundo, ¿no? Conclusión, si bien la pandemia de COVID-19 ocasionó en muchos sentidos un momento de ruptura, en el sistema internacional, en el mundo, esta ruptura viene revestida de muchas continuidades eh, que van del orden político, económico, social, tecnológico, comercial, y que le anteceden, ¿no? Y que ciertamente le van a vivir como le están viviendo. Ahora, ya entrando, digamos, a esta cuestión, ¿cómo se conecta todo esto con América Latina y el Caribe? No podemos aspirar a analizar, digamos, el rumbo o las dinámicas de riesgo político y seguridad en América Latina sin antes saber dónde estamos parados, ¿no? Y por eso es importante y laborioso abocarnos a ver cómo está el mundo, ¿no? Y de nuevo, qué repercusiones tienen todas esas manifestaciones de riesgo en una región tan complicada como América Latina y el Caribe, que también tiene fallas estructurales eh, propias, históricas, digamos, y que confluyen con los riesgos globales a los que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, digamos que utilizando o basándome en este poema de John Donne, el hombre no es una isla, América Latina y el Caribe no es una isla y conviene que nos asumamos como tal, es decir, como parte del continente, como parte del mundo, para evitar que nos agarren con los dedos en la puerta. Ahora, quisiera proponerles 3 herramientas analíticas que se han desarrollado o que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo y que nos han permitido conceptualizar y analizar eh, eh, tanto los riesgos globales como su impacto en una región tan problemática, pero tan rica y con tanto potencial como América Latina y el Caribe. Entonces, y es en este caso en donde me centro en los últimos 3 puntos, es decir, en el nexo riesgo político hemisférico, competencia estratégica global, la microgeopolítica del crimen organizado transnacional y América Latina, crecimiento, seguridad y geopolítica. Un segundito, quiero ver si no hay preguntas, ok. Bien. Entonces, ¿qué hay que decir sobre el riesgo político hemisférico y el nexo que tiene con la competencia estratégica global? Bueno, como hemos ido de lo general a lo particular, recordemos cómo una de las fuerzas
que le dan movimiento al sistema internacional, al mundo en su conjunto, es una mayor multipolaridad, ¿no? Y particularmente, cómo esta multipolaridad cada vez más se está configurando en un mundo bipolar, particularmente entre Estados Unidos y China. Entonces, muy genéricamente, y para de alguna forma ser lo más concreto posible, la tesis central en torno a esta herramienta es que sin ser, digamos, la única explicación involucrada, y no es, digamos, la variable explicativa, pero sí, digamos, que abona, la competencia estratégica entre Estados Unidos y China eh, o está alimentando, directa o indirectamente, dinámicas preexistentes de inestabilidad política, conflictividad social y violencia armada en países de la región, de América Latina y el Caribe. Dicho de otro modo, esta competencia estratégica global está exacerbando las comorbilidades, por usar una palabra que usamos mucho durante la pandemia, las comorbilidades estructurales de la región, ¿no? Desde corrupción hasta debilidad institucional o conflictividad social, eh, y lo que conlleva la conflictividad social, la ocurrencia de manifestaciones, eh, y también lo que conlleva o lo que implica la inestabilidad política, ¿no? Con esta herramienta de análisis reflejamos la conexión que existe entre el riesgo político hemisférico y la competencia estratégica global, obviamente como un marco anterior a un análisis particular de cada país. Pero en términos generales, ese es, digamos, el fenómeno que se ha identificado, ¿no? Por supuesto, cada país va a tener una trayectoria distinta en función eh, eh, de su desarrollo particular, ¿no? Y de ciertas, no solamente de cómo se esté llevando a cabo la competencia estratégica, sino de sus vulnerabilidades, pero también de sus oportunidades. Pero en general es esto, digamos, lo que estamos proponiendo. ¿Y por qué lo planteo así? ¿No? Porque en términos generales hay dos variables, en términos generales a nivel hemisférico, hay dos variables que influyen a que esto se esté dando, ¿no? Por una parte, la operación histórica de actores no estatales violentos en la región. Les comenté que lo íbamos a tocar mucho. Eh, América Latina y el Caribe ha estado caracterizado por una operación y presencia de estos actores de manera histórica, ¿no? Entonces, no es, no es nada extraño, pero se conjuga con esta competencia estratégica. Y ahorita lo vamos a mencionar por qué. Y por otra parte, la variable de la existencia de recursos naturales estratégicos en lo que llamo áreas de estatalidad limitada, donde la presencia del Estado es limitado, el Estado en su sentido de instituciones de gobierno, de mecanismos de resolución de conflictos, de impartición y procuración de justicia, etcétera, caracterizadas estas áreas de estatalidad limitada por acuerdos de gobernanza extralegales, eh, ¿sí? Entre actores no estatales y actores estatales, eh, tanto nacionales como internacionales, estos actores estatales, es decir, y tanto gobiernos como empresas. Este nexo da lugar a, entre muchas otras cosas que tienen que ver con conflictividad social o inestabilidad política, a otro fenómeno que hemos estado desarrollando, ¿no? Que es, digamos, eh,
cómo el crimen organizado transnacional en la región está adquiriendo una dimensión cada vez más geopolítica. Y es en ese sentido en donde me paso a la segunda herramienta que quisiera proponerles en esta ocasión, que es la microgeopolítica del crimen organizado, ¿no? Y esta herramienta básicamente tiene como propósito, obviamente, comprender en su sentido más, o lo más profundo posible, pero también en última instancia prevenir la creación de economías ilícitas a base de recursos naturales, particularmente recursos naturales estratégicos, pero también commodities eh, por parte del crimen organizado transnacional, ¿no? Dicho de otra manera, lo que queremos hacer es anticipar la infiltración de los grupos delictivos eh, eh, en la región, en sectores estratégicos para la economía de un país, ¿no? Y muchas tienen que ver con minerales estratégicos. Entonces, partamos de la premisa de que estos grupos compiten por territorios intensamente disputados entre sí, entre diversos grupos, pero también entre instituciones gubernamentales, porque al final es parte de su razón de ser, de su razón de existir del Estado, estar en un territorio delimitado. Entonces, estos grupos delictivos compiten por territorios intensamente disputados, así como por rutas de transporte y acceso a mercados nacionales e internacionales, con la aspiración de asegurar corredores estratégicos de influencia, de poder, no solamente político, sino económico, y a menudo, como desafortunadamente, eh, con procesos de violencia a gran escala, ¿no?, en el país. Y de ahí que América Latina y el Caribe sea una de las principales ciudades, perdón, regiones, donde mayor violencia letal hay en el mundo. Ahora, ¿cómo se relaciona esto que llamo la microgeopolítica del crimen organizado transnacional con fenómenos como la competencia estratégica la multipolaridad o la competencia por los recursos naturales? Todo esto que hemos ido, digamos, conversando eh, de lo general a lo particular. Y es que la infiltración de un proceso productivo por parte de grupos del crimen organizado transnacional tiene una dimensión inherentemente global, ¿no? Sea, por ejemplo, el mineral de hierro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, o el oro en Ecuador, o también en Colombia, ¿no? Y así con otros minerales más estratégicos. En este sentido, si bien la microgeopolítica del crimen organizado enfatiza la importancia de eh, analizar todo a partir del nivel local, qué está sucediendo en la localidad, es también consciente, y aquí la importancia de contemplar distintos niveles de análisis y la interacción entre ellos, de la importancia de lo que está sucediendo a nivel nacional, pero también a nivel internacional, ¿no? En este caso, por ejemplo, la carrera por la competencia por los recursos naturales que se está llevando a cabo hoy por hoy en el mundo y que forma parte de uno de los riesgos, no solamente de este año, sino que ha estado presente en los años anteriores. Entonces, por una parte hay espacios aparentemente pequeños, aislados,
estos espacios globales, en donde dinámicas políticas y económicas locales son moldeadas por tendencias, en este caso la competencia global por el poder, pero también por fuerzas estructurales, en este caso como la multipolaridad, pero cada vez más acercándonos a la bipolaridad, si no es que ya estamos. Y obviamente contemplar actores globales, ¿no? Van desde multinacionales hasta gobiernos de países. Y en particular, países que tienen una, digamos, parte de su proyecto geoestratégico y de su gran estrategia es eh, seguir siendo el hegemón, en el caso de Estados Unidos, o convertirse en la hegemonía, en el caso de China, la famosa trampa de Tucídides. Bien. Para terminar con esta herramienta, la microgeopolítica del crimen organizado eh, es un esfuerzo por analizar el rostro cambiante del crimen organizado, cómo estos grupos delictivos han mutado, no solamente de traficar drogas o incluso la extracción o nuevas fuentes de recursos, pero desde la ilegalidad, como por ejemplo la extorsión o la extracción de rentas, el tráfico de cigarros, el tráfico de alcohol, todas estas cosas que están más orientadas a la ilegalidad per se, sino que se han diversificado a otras fuentes de ingreso, particularmente aquellas relacionadas con los recursos naturales, ¿no? Y más importante aún, aquellos recursos naturales que forman parte de industrias muy relevantes para, no solamente para la economía de un país, sino para la economía global. Eh, y por lo tanto, lo que se quiere con esta herramienta es también prevenir eh, o mitigar sus nefastas consecuencias a nivel social, pero también ambiental y política, ¿no? A nivel social, porque al final esto genera, por ejemplo, desplazamientos, genera un incremento de la violencia letal. Ambientales, porque al final esto genera en muchas ocasiones el acceso y explotación y la generación de economías ilícitas por parte del crimen organizado genera degradación ambiental, eh, contaminación, etcétera, pero también sus implicaciones políticas, ¿no? Y particularmente para la gobernabilidad democrática. De ahí que sea importante considerar el nivel de influencia política que pueden adquirir estos grupos delictivos a raíz de la explotación de economías ilícitas de recursos naturales. Y en síntesis, es importante reconocer que el crimen organizado transnacional en América Latina y el Caribe, pero en general, es un fenómeno global. El crimen organizado es una consecuencia política, pero también una consecuencia geopolítica, eh, económica y geoeconómica. Ahora, por último, el, el, les quisiera proponer esta herramienta que coincidió en que estábamos en el 2022, ¿no? América Latina, crecimiento, seguridad y geopolítica. Estábamos en 2022 y la CEPAL, como ustedes saben, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, anunció una reducción en las expectativas de crecimiento de México para aquel año, para el 2022.
estábamos hablando de que nuestro país tendría una tasa de crecimiento de 1.7. Esa fue, digamos, la estimación. Pero el tema es que esa reducción en la expectativa de crecimiento no solo fue privativa de México, sino que fue generalizada a nivel regional, ¿no? Teníamos, por ejemplo, que para ese año la CEPAL previó un crecimiento, una tasa de crecimiento del 1.8. Es decir, un crecimiento como el que hemos visto generalmente en los últimos años en América Latina, un crecimiento magro, insuficiente para revertir ciertas deficiencias y para también prevenir ciertos riesgos en materia de conflictividad social, pero también de seguridad pública y de inestabilidad política. Entonces, se previó que para ese año, para 2022, América Latina y el Caribe tendría una tasa de crecimiento de 1.8%, porque además estábamos en la época de la recuperación post-COVID, ¿no? En ese 2022, o íbamos saliendo, que ya se veía la luz al final del túnel, en una región, y esto lo señaló también la CEPAL en ese momento, en una de las regiones más afectadas por la COVID y que pronosticaba un retroceso de por lo menos 3 años. Entonces, un crecimiento insuficiente de modo que tuvimos países como Colombia, cuya tasa de crecimiento se redujo a 4.8, o la de Panamá a 6.3, pero digamos, mientras que Brasil y Paraguay registrarían un crecimiento de 0.4% y de 0.7% respectivamente. Obviamente cada país con su trayectoria específica, pero a nivel regional, eh, digamos que los pronósticos no eran halagüeños en materia de crecimiento económico. Ahora, es importante señalar dos variables geopolíticas a nivel global que influyeron en esas expectativas o en esas nuevas expectativas de crecimiento para la región, ¿no? Como les comentaba, por una parte, seguíamos inmersos en un escenario post-pandemia, en una de las regiones más afectadas por la COVID, pero también estábamos hablando de algo más reciente en ese momento, y eran las implicaciones económicas que tuvo la invasión rusa a Ucrania en muchas dimensiones, ¿no? Particularmente el conflicto bélico que todavía está vigente y que, por cierto, todavía no se vislumbra un punto final, pareciera que están entrando utilizando una expresión de Mao Zedong, en un empate estratégico o en un empantanamiento estratégico. Eh, eh, este conflicto agudizó la inflación en la región de América Latina y el Caribe por dos motivos principales y obviamente y también digamos que redujo las expectativas de crecimiento. Primero, la guerra trastocó nuevamente las cadenas de suministro globales y por lo tanto, por si no hubiera sido poco o suficiente con la COVID, se disminuyó el comercio mundial, ¿no? Y segundo, provocó un incremento considerable en el precio de las materias primas, particularmente aquellas asociadas a hidrocarburos, en este caso el precio del petróleo, eh, pero también el gas, por ejemplo. Rusia, uno de los principales productores de gas. Eh, También se incrementó el precio de algunos metales, el oro, pero también el níquel,
de nuevo, uno de los recursos naturales estratégicos sobre los cuales se está compitiendo su acceso y explotación a nivel global, y que es esencial para las industrias del acero y de los autos, ¿no? Y también hubo un aumento en los precios de los alimentos, particularmente aquellos asociados al trigo, ¿no? No menos importante, eh, eh, un incremento también en incluso escasez en los fertilizantes. También tanto Rusia y Ucrania tienen una industria sumamente importante en materia de fertilizantes. Ahora, ¿qué nos enseñan estos eventos como la pandemia y la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Y que ahí reside, digamos, esta herramienta de análisis para analizar lo que sucede en el mundo y sus implicaciones para América Latina y el Caribe. Nos enseña tanto la pandemia como, pero más recientemente la guerra entre Rusia y Ucrania, eh, como un evento geopolítico, ya sea de carácter sanitario, como lo fue la COVID-19, porque al final, aunque fue digamos, un evento sanitario, como politólogo, le veo en estricto sentido un evento geopolítico a ese evento sanitario. Eh, pero también, digamos, un evento geopolítico como la guerra entre Rusia y Ucrania, tiene ramificaciones económicas que a su vez alimentan otras dinámicas geopolíticas o de riesgo político, ¿no? ¿A qué me refiero con otras dinámicas o ramificaciones de orden geopolítico o de riesgo político? Por ejemplo, y de nuevo, aquí reside la importancia de, como muchos de los prospectivistas recomiendan, pensar como parte de un sistema y cómo una variable puede impactar en varias, ya sea en sentido positivo o negativo, pero digamos como si se trataran de fichas de dominó, ¿no? Por una parte, la falta de crecimiento en la región, derivado por ejemplo, un evento político, diplomático, militar, como una guerra, en este caso la guerra Rusia y Ucrania, eh, tiene implicaciones en, por ejemplo, la falta de crecimiento económico, pero también en una inflación. Esto tiene como implicaciones para América Latina y el Caribe una intensificación de los flujos migratorios hacia Estados Unidos. De nuevo, una comorbilidad que no se origina con una guerra en Ucrania a raíz de la invasión rusa, pero que la exacerba, que la intensifica por todas estas externalidades negativas que podría tener en términos de crecimiento económico y de inflación. Y para México, por ejemplo, el que se incrementen estos flujos migratorios a Estados Unidos inevitablemente será un tema de política exterior para nuestro país. Y no solamente de política exterior, seguramente será un tema de política interior, al ser nuestra principal eh, relación bilateral. Pero también para América Latina y el Caribe en general, por ejemplo, una reducción del crecimiento aumentaría el grado de conflictividad social en la región, eh, sobre todo si consideramos digamos, la ocurrencia y la repetición de manifestaciones, incluso violentas, que han habido en países como Bolivia, Colombia, Ecuador o Perú, ¿no?
Pero no solamente la conflictividad social, sino esta conflictividad social vinculada con inestabilidad política. Y por otra parte, ¿qué otra ramificación de este vínculo crecimiento, seguridad y geopolítica? Un traslado todavía mayor de la competencia estratégica que Estados Unidos y China mantienen no solamente a nivel global, sino en nuestra región, ¿no? Y que es palpable. Y que, por cierto, China es uno de los principales competidores estratégicos de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, algo que no había sucedido ni en los mejores años de la otrora Unión Soviética, ¿no? Entonces, se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de países del Cono Sur, no se diga Brasil, y también ha apoyado en sus principales proyectos de infraestructura y ciertamente se ha convertido en el mayor prestamista de algunos países en el Cono Sur. Entonces, el hecho de que haya un menor crecimiento o menores expectativas de crecimiento económico en América Latina y el Caribe abre la puerta para y estoy hablando en este sentido desde un punto de vista neutral, no significa ni que sea bueno ni que sea malo, sino ahorita estoy viéndolo como eh, algo que sucede, como un científico social. Eh, Abre la puerta para que China incremente su presencia en el hemisferio occidental, sobre todo a través de esquemas de cooperación económica, como ya lo ha venido haciendo, a países latinoamericanos, particularmente a países del Cono Sur. Ahí salió una rayita, quién sabe. Y bueno, en realidad esto es, en términos generales, lo que quisiera compartirles hoy, obviamente esperando ansiosamente sus preguntas, si es que hubiere algunas, y también fomentar esta discusión de manera de ida y vuelta. Muchas gracias. Bueno, agradecemos enormemente la presentación del maestro Fausto. En realidad, no es fácil poder abordar una temática de esta naturaleza haciendo toda una propuesta del uso de una propuesta metodológica con herramientas específicas para el abordaje de cuestiones de esta naturaleza en términos de geopolítica en una región específica del planeta, la región de América Latina y el Caribe. Damos la palabra a todos los miembros del seminario, toda aquella profesora o profesor que desee preguntar, aportar, comentar, cuestionar, tiene la palabra, por favor. ¿Existe algún, vamos a ver, bueno, en tanto esto sucede, veamos cómo está el chat. Eh, lo mejor de lo mejor. Gudelio Crespo nos plantea lo mejor de lo mejor para la doctora Guillermina. Me sumo a esta expresión, a este deseo del doctor Gudelio. Efectivamente, doctor, tiene usted muchísima razón. Nos vamos a lo mejor para la doctora Guillermina Baena. Comentamos al inicio de la sesión que la información que tenemos es que la situación de salud de la doctora ha mejorado, lo cual nos hace sentirnos muy contentos. Y yo creo que en la próxima sesión la doctora estará coordinando, moderando y liderando la sesión del seminario y todo lo que significa el seminario para este conjunto de participantes. Nuevamente pregunto si alguien desea tomar la palabra. Por favor, doctor Budeli. Bueno, en primer lugar quiero felicitar al maestro Fausto. Creo que lo de Doctor Fausto suena bastante bien, suena como una novela de Goethe, ¿no? Por cierto, Sí. yo tampoco soy doctor, yo tampoco soy doctor, soy maestro también. Eh, quería
más que hacer una pregunta, hacer un comentario. Yo estoy en el Perú y el Perú vive una realidad bastante crítica. El mismo Fausto lo decía, ¿no? Como lo viven también los países vecinos, como Colombia, Ecuador y Bolivia, los países de la Comunidad Andina de Naciones, agrupados como miembros de la Comunidad Andina de Naciones. En el Perú estamos viviendo actualmente un periodo de recesión económica. Ya desde hace varios trimestres estamos en la línea, por debajo de la línea, digamos, en la parte roja, ¿no? Hay muchos factores, por supuesto, que intervienen y muchos están ligados a lo que usted ha comentado, ¿no? El efecto, por ejemplo, de la incertidumbre política que existe en el Perú, que también existe en los países vecinos, ha ocasionado que la inversión privada se frene, ¿no? Pero no es el único elemento, y usted también lo mencionó. La conflictividad social que se está presentando en nuestros países es otro elemento que frena la inversión privada. Hay fenómenos naturales, por supuesto, climatológicos que están impactando también nuestro país que influyen. Pero hay un elemento que ha tomado muchísima fuerza durante los últimos años y que usted habló de él con mucho detalle, que es el crimen organizado transnacional, que está creciendo de una forma exponencial. Ya no se trata solamente de aquellas organizaciones que se dedicaban al narcotráfico o al contrabando o a la extorsión, no. Ahora están de llenos en negocios claves o en sectores claves, como es el caso, por ejemplo, en el Perú, de la minería, que aquí se disfraza, es una minería ilegal, totalmente ilegal, pero que aquí se disfraza con una figura que se llama minería informal. Pero resulta que al minero formal se le exige muchísimo, porque es un sector de mucho impacto en el ambiente, por ejemplo. Pero al minero informal o al minero ilegal, pues no se le pide nada y sigue explotando y explotando y explotando y maneja una economía tan, pero tan grande que en ciertos sectores del Perú, en ciertas regiones del Perú, tiene mucha más fuerza que el gobierno nacional. Controlan más cosas que el mismo gobierno nacional. Es verdaderamente crítico cómo este elemento ha ido creciendo y creciendo y creciendo, que hoy, por ejemplo, influye en las decisiones que se toman en los congresos, influye en las decisiones que se toman en los poderes ejecutivos, en el poder judicial, en las fiscalías, y digamos, sus tentáculos ya son tan grandes que prácticamente se han apropiado de todo el establishment político que existe acá en nuestro país. Y estoy seguro que se repite en otros países del continente. Entonces, claro, si queremos revertir un poco la situación, hay que combatir esos enemigos. La única forma de lograr un crecimiento económico es con una inversión privada formal y sostenible. De otro estilo, pues es imposible cambiar las cosas, ¿no? Entonces, claro, me llamó muchísimo, poderosamente la atención cómo usted, en una forma muy didáctica, logró concatenar todos estos elementos y llegar a unas conclusiones tan precisas. Ese era mi comentario. Muchas gracias, maestro Fausto. Muchas gracias al panel por escucharme. Muchas gracias, maestro Gudelio. En el chat también tenemos algunas participaciones que son las siguientes. Bueno, está la del maestro Gudelio, pero también tenemos la de Joel Arroyo Chávez, que dice: hola Fausto, un fuerte saludo. Mi duda va sobre las herramientas cuantitativas utilizadas durante el análisis. Tiene usted la palabra, doctor, maestro Fausto. Muchas gracias, doctor Jiménez. Gracias, doctor, maestro Crespo. Un saludo hasta el Gran Perú, un país al que se le tiene mucho afecto. Pues mire, comparto su preocupación, sus reflexiones, porque al final el crimen organizado transnacional, en algunos reportes de riesgos anuales, en este caso el 2024, globales aparecen, ¿no? Por ejemplo, el reporte reciente del Foro Económico Mundial explícitamente señala a la delincuencia organizada transnacional como un riesgo a la seguridad global, y no se diga para la seguridad del hemisferio, ¿no? Vemos, y como usted bien apunta, cómo en muchos países va adquiriendo cada vez más influencia política, poder económico, pero también capacidad de fuego, ¿no? Y eso con la implicación que tiene
digamos, para la vida democrática de nuestros países, ¿no? Si se juntan con otros fenómenos o con otras tendencias, como, digamos, una recesión democrática en el hemisferio, pues es por demás preocupante. Y me centro particularmente en esta cuestión que usted señala, combatir efectivamente a los grupos delictivos. Eso yo creo que de suyo es un gran debate y forma parte, tendría que ser parte de un debate en sí mismo, pero me quisiera centrar en algo que mencioné sobre el rol que está teniendo la competencia estratégica global en el hemisferio occidental y particularmente con el fenómeno de la delincuencia organizada transnacional. Todavía no lo abordamos de manera tan concienzuda y seria el hecho o la posibilidad de que la competencia estratégica global esté fomentando o esté, digamos, propiciando que estos grupos delictivos transnacionales se diversifiquen todavía más a otros sectores. Y usted lo mencionó perfectamente, la minería. Gran parte de, por ejemplo, el mineral de hierro, ¿no? Como ustedes saben, es una de las principales, es el principal insumo para el acero, ¿no? Para la fabricación del acero. Y el acero obviamente forma parte de una industria fundamental para la industrialización de los países. En este caso, por ejemplo, China, ¿no? China es el principal productor de acero en el mundo. En ese sentido, hemos hecho, digamos, trabajos relacionados sobre esta problemática, particularmente en países como el mío, como en México, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ¿no? Uno de los principales puertos de México, quizás el segundo, el tercero, y en su momento, digamos, fue fundamental para que un grupo delictivo, en su momento estamos hablando de 2013, 2014, los Caballeros Templarios, vieran en la economía ilícita a base de la explotación y la exportación ilícita, ilegal, como usted bien lo dice, nada de que regular, la explotación y la exportación ilícita de este mineral de hierro representara su principal fuente de ingresos, por encima del tráfico tradicional de drogas, incluso sintéticas, ¿no? Esto con las implicaciones que tenía no solamente en términos de seguridad pública, porque al final pues, eso complicaba su combate efectivo al tener mayor capacidad económica y por lo tanto mayor capacidad para reclutar gente, mayor capacidad de fuego, etc. Y lo que identificamos es un vínculo estrecho entre ese grupo delictivo y compañías de origen chino, ¿no? Ahora, no se pretende criminalizar aquí ni en ningún espacio a un país como tal. No estoy diciendo que esto forma parte de algo deliberado del Estado chino, ¿no? Pero lo que estamos argumentando es justo la, eh, las implicaciones que esto está teniendo en países como los nuestros. En este caso, particularmente en materia de seguridad pública y muy específicamente para el fortalecimiento de los actores no estatales violentos. Entonces, yo le agradezco mucho sus comentarios, maestro Crespo, y de nuevo un saludo hasta el querido Perú. Entonces, habían por acá, hola Fausto, un fuerte saludo. Mi duda va sobre las herramientas cuantitativas utilizadas durante el análisis. Es una excelente pregunta de carácter metodológico. Gracias, Joel, compañero Joel.
En realidad, yo soy digamos, me enfoco en métodos cualitativos, ¿no? En estudios de caso, en diseño de política comparada, de análisis comparativos. Eh, Obviamente con, digamos, una revisión de datos, de cifras, pero primordialmente nuestro trabajo se enfoca, perdón, se me está acabando la pila. Nuestro trabajo se enfoca en investigación cualitativa, por ejemplo, de campo, entrevistas semiestructuradas abiertas, todas estas cosas más orientadas a los métodos cualitativos. Eh, Ahora, habiendo dicho eso, una de los proyectos que estamos haciendo actualmente es justo trasladar esa investigación cualitativa en, en una representación cuantitativa. Me explico, ¿no? Estamos trabajando en algo que se llama el monitor. Monitor del, es que el monitor de la geopolítica del crimen organizado, ¿no? Y ahí queremos llegar con un número concreto, digamos, el nivel de riesgo en el que se encuentran los países, derivado de todas estas premisas que compone el marco de análisis o la herramienta de análisis llamada la microgeopolítica del crimen organizado. Es decir, algo así como un índice, ¿no? Entonces, estamos convirtiendo eh, información cuantitativa o conocimiento cuantitativo en una representación, perdón, cualitativa en una representación cuantitativa. Pero es una pregunta fundamental de carácter metodológico que sale frecuentemente. Muchas gracias, Joel. Perfecto, muy bien. Gracias a ambos por abordar esta temática. Tenemos aquí algo importante. La doctora Jan nos comparte un documento. Dice la doctora Jan, puse el documento sobre repensando los derechos humanos en el contexto del crimen organizado. Todos los asistentes pueden bajarlo. Ahí está el documento, muy interesante. Y está con toda claridad, está muy claro el documento, una fidelidad en PDF bastante alta. Gracias. Dice la doctora Jan, gracias, Fausto, felicitaciones. También tenemos la participación de nuestro compañero y asistente MT 1002B, Construcción de Soluciones para. Lo felicita, maestro Fausto, lo felicita por su excelente exposición. También tenemos aquí nuevamente una participación del maestro Gudelio Crespo que dice, excelente disertación. Gracias, Fausto, por compartir tus conocimientos y tus experiencias. Bueno, alguien más que esté en la sesión y que tenemos un buen tiempo, gozamos de un buen tiempo todavía, que desee hacer una pregunta. Tiene la palabra la doctora Jan. Nada más, si me permite, doctor, Sí, sí, comentar sobre el tema de lo que nos pone la doctora Jan Hurwicz de Costa Rica. sí. Eh, es fundamental, no lo he leído y va a ser importante. También aprovecho para poner, porque está relacionado, al final es una relación fundamental esta entre derechos humanos y el crimen organizado, particularmente su combate. El año pasado, a finales del año pasado, trabajamos un documento y lo publicó el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, al cual tengo el privilegio y el honor de ser parte. Y justo habla sobre las implicaciones estratégicas de las violaciones de derechos humanos en el combate a la delincuencia organizada. Eh, y me parece, a juzgar por el título, que está vinculado con esto que tiene a bien compartirnos la doctora Hurwicz y que finalmente es fundamental. Pareciera que el derecho penal del enemigo es lo más efectivo para combatir a la delincuencia organizada transnacional en países de América Latina y el Caribe, pero
con evidencia empírica sustentamos por qué no, por qué tiene implicaciones estratégicas en el largo plazo las violaciones a derechos humanos al momento de combatir los grupos delictivos. Así que muchas gracias. Muy bien, gracias, maestro. Tiene la palabra entonces la doctora Jan. Sí, gracias, doctor Francisco, y muchas felicitaciones al doctor Fausto, muy comprensivo, amplio, profundo. Yo también enseño esto, así que yo sé que es difícil abarcar este mundo VICA en que estamos viviendo. Me gustó mucho las preguntas que usted levantó al final. Es importante que tomemos en cuenta lo que está pasando en Europa y particularmente en la invasión rusa de Ucrania. Y en muchas conversaciones que yo sostengo, las personas en nuestra región no están viendo la relación. Entonces yo creo que es muy importante que seguimos eh, enfatizando, ¿no? De que esto es una situación global que nos está afectando a todos. Y la penetración de China también es muy importante que lo observemos, que lo analicemos. Compartí el documento sobre derechos humanos, porque como varios saben, aquí yo he estado muchos años ya conectada con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, monitoreando casos y capacitando defensores de derechos humanos en estos temas. No los temas de derechos humanos, sino los temas que estamos abarcando en la sesión de hoy. Y la relación entre este mundo VICA y todos estos factores y nuestros derechos humanos es algo que tenemos que ir profundizando, doctor Fausto, porque si bien es cierto que estamos viendo que los procesos democráticos están encogiendo, como usted bien dicho, a veces cuando decimos eso, no está tocando el yo, mi familia, mi país, el sistema de justicia que me protege a mí. Entonces, este tema de derechos humanos y todo lo que está pasando en nuestro mundo hoy y cómo vamos a buscar la paz. Ayer estuve en una reunión global sobre futuros de paz y cómo tenemos que cambiar todo para tener un futuro de paz. Y ahí entró lo de los derechos humanos mucho, así que quería dejarlos también con esa reflexión. Gracias. Muchas gracias, doctora Hurwicz. Sin duda, los derechos humanos impactan, es un tema transversal que tiene implicaciones en muchos temas, ya sea en materia de riesgo político, en materia de seguridad, en materia de incluso desarrollo, ¿no? Desarrollo nacional. Y ciertamente aprovecho para mencionar cómo están vinculados directamente con nuestra calidad de las democracias en América Latina y el Caribe, ¿no? Y si hay una recesión de democracia en América Latina y el Caribe, pero también en el mundo, significa que los derechos humanos corren el riesgo de también entrar en una recesión. Entonces, de ahí la importancia de poner atención en este tipo de cuestiones y señalarlos en cualquier tema, así como usted lo comentó, en prospectos de paz, en cualquier charla. Es importante posicionar este tipo de temas. Perfecto. Muchísimas gracias a los que han intervenido. También tenemos la participación vía chat de Francisco Abaunza. Buenas tardes, dice Francisco. En términos metodológicos,
Veo que dentro de lo presentado usa hechos, entre paréntesis, guerra Rusia-Ucrania. Ujú. Utiliza hechos como variables. Lo considero interesantísimo. ¿Qué considera usted que gana en análisis con esto? Es una pregunta fundamental, gracias, compañero Francisco. Eh, Considerar este tipo de hechos y convertirlas en variables nos permite concebir a una región como parte de un sistema, ¿no? Y la importancia de fomentar ese pensamiento sistémico quizás es una de las grandes herencias que tiene eh, la perspectiva y los estudios de futuro. Pensar a una región, pero también a un país, sea el Perú, sea Costa Rica, sea México, eh, como parte de un sistema. Entonces, lo que sucede, un hecho como el de Rusia y Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania, derivada de la invasión rusa, eh, tuvo implicaciones económicas para América Latina y el Caribe. Y eso a su vez tiene implicaciones sociales y de conflictividad social y potencialmente inestabilidad política. Entonces, vemos cómo en el marco o bajo una lógica de sistema, de pensamiento sistémico, como un evento tiene repercusiones políticas y sociales países a miles de kilómetros de distancia, ¿no? En este caso, países de América Latina y el Caribe. Y de ahí que sea importante incorporar esos elementos, esas variables, para tener un análisis no solamente estratégico, sino de carácter prospectivo más profundo. Está en mute, doctor. Perdón. Gracias por estas precisiones y estas aclaraciones y estas respuestas. Y continuando con la revisión del chat, encontramos que, bueno, MT1002B, Construcción de Soluciones, lo felicita, maestro, por su presentación y por el abordaje de esta temática, que es por demás compleja. Muchas gracias. Julio Crespo dice, pues, continúa, ¿verdad? Excelente disertación, gracias, Fausto, por compartir tus conocimientos y experiencias. Patricia Zúñiga, felicidades, Fausto, excelente presentación. Mariluz Antón, frecuente, permanente asistente y miembro de este seminario, dice, felicidades, doctor Carvajal. Muy interesante su exposición. En este ambiente VICA, ¿cuál es su punto de vista sobre el encuentro intergeneracional que hoy se identifica así como la apatía política probablemente presenta en la mayoría de las generaciones jóvenes? Gracias, dice ella. Por favor, maestro Fausto. Maestro Fausto, ¿sí me escuchó? Sí, sí, muchas gracias. Estaba en mute también. Ese es el gran trauma del Zoom, ¿no? En la época del Zoom, quedarse en mute. Pero bueno, sí, es una pregunta interesantísima, interesantísima y apasionante. No por ello menos problemática. Y me inserto en esta cuestión VICA, volátil, incierta, compleja y ambigua. Y particularmente eh, en lo relacionado a la apatía política y que es intergeneracional, me parece que tiene que ver mucho con este último componente del acrónimo, lo ambiguo eh, y lo riesgoso que esto representa. Digamos que, y me refiero a toda esta cuestión de la posverdad y de las fake news y, digamos, de lo que Timothy Snyder en su libro Cómo terminan las democracias llama esta verdad oracular en vez de esta verdad fáctica de los hechos, de los datos.
me parece que esta apatía política intergeneracional, pero particularmente en los jóvenes, tiene mucho que ver con la construcción, cómo estamos construyendo nuestras realidades a partir de información insuficiente, sesgada, que van más allá, que no van más allá de los datos, sino que se quedan en nuestras emociones, en lo que sentimos que es verdad, en todas estas cuestiones que tienen que ver más con eh, nuestra propia realidad, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, cómo las redes sociales están fomentando eso y se vuelven unas cámaras de eco, ¿no? Terminamos siendo el amigo de quien piensa similar a nosotros y por lo tanto se termina replicando un sesgo cognitivo y una verdad imparcial, por no decir que a lo mejor es una mentira realmente, ¿no? Entonces construimos nuestras perspectivas políticas, nuestras opiniones políticas y nuestro voto y nuestra acción política con base en ideas sesgadas y con insuficiente evidencia empírica o fáctica. Entonces, de ahí que sea importante considerar este tipo de cosas al momento de analizar por qué las democracias están en una recesión, ¿no? Están pasando por un momento bajo en el mundo, y no se diga en América Latina y el Caribe. Entonces, yo creo que esto está vinculado justo con pues esto que pregunta aquí Mariluz, de la apatía política, está vinculado con la naturaleza ambigua de este mundo VICA actualmente. Muchas gracias, maestro, por su amable comentario. A la orden, gracias. Sí, también tenemos la participación de Mariluz Antón, bueno, ya la leímos, la de Mariluz Antón. Me han hecho llegar una pregunta de parte de un asistente del seminario, que es la doctora María Teresa López Martín. Plantea que en este mundo tan interrelacionado y tan complejo, en donde hechos que se suscitan en una región del mundo tienen afectaciones en múltiples regiones del mundo, es necesario abordar el análisis del redimensionamiento de los gobiernos y de algunos organismos e instituciones internacionales. Totalmente, totalmente. Al final, el Estado, el concepto, pero también digamos, el rol del Estado-Nación en estos momentos tiene que replantearse, tiene que reformularse y por ello conceptos como seguridad nacional, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que, y para evitar la apatía política intergeneracional de la que nos comenta la compañera Mariluz, cómo podemos evitar eso y también el fortalecimiento de instituciones políticas que representen de mejor manera a sus ciudadanos, ¿no? A fin de reducir esta apatía política, pero también puede ser, no sé, la conflictividad social, ya a otro nivel, más allá de apatía política. Entonces, aún desde un punto de vista de relaciones internacionales, como internacionalista, me declaro un realista de las relaciones internacionales, es decir, Sí. el Estado-nación es el actor principal hoy por hoy, sigue siendo. Aún siendo un realista, un neorrealista, considero que tiene que evolucionar, tiene que adaptarse a estos nuevos tiempos el Estado-nación. Y es en ese sentido que tiene que incorporar desde reformas imperativas en muchos sectores hasta el replanteamiento de a quién y cómo está representando ese Estado-nación y cómo se ve traducido en instituciones más efectivas, más sólidas y que de alguna forma
den mayores resultados a su sociedad, ¿no? Perfecto. Pide la palabra la doctora Jan. Por favor, adelante, doctora. Quería agradecerle a Mariluz para mencionar la intergeneracionalidad, porque ayer en esta reunión hablaron de 4 formas en que interactuamos con los jóvenes, que tradicionalmente los hemos ignorado. Después fingimos que lo escuchábamos. Después se buscó un diálogo con ellos y ahora lo que nos toca es reinventar y co-construir un futuro juntos. To ignore, to pretend to listen, to have a dialogue with, and now to reinvent and co-construct the future together. Ya estuvimos escuchando a los jóvenes sobre una nueva universidad que ellos quieren, uno virtual que se llama Planet Zen University. Entonces, gracias Mariluz por abrir esa ventana. Sí. No, pues gracias también, Jan, por comentar esto. Está muy interesante esas 4 maneras de abordar, ¿no?, a los jóvenes. Y sí, es todo un reto el día de hoy a tratar con ellos y sensibilizarlos hacia el interés político, porque todas esas de toma de decisiones, como ya el maestro Fausto dejó muy claro en esta presentación, pues impactan en su vida, en su familia, en su calidad de vida, en sus futuros posibles y deseables. Muchas gracias, Jan. Perfecto. Qué interesante poder identificar a partir de esta exposición que interconecta muchísimos elementos y diferentes que involucran a diferentes áreas del conocimiento para poder entender un fenómeno que está suscitando y que se está proyectando hacia un futuro tendencial. Recuperar en la exposición del maestro Fausto justamente la importancia de abordar la herramienta de las tendencias. Recordemos aquel mapa de las megatendencias tecnológicas para 2050 y el otro para 2030 que hemos analizado, en donde la doctora Baena siempre estableció un énfasis importante al señalar que es importante conocer el estado que guardan las megatendencias. Esto nos permite, es una herramienta para muchísimas cuestiones. Desde luego, para quienes estén interesados en averiguar cuál es el futuro tendencial, el futuro que va a ocurrir, es muy importante entender que las tendencias nos guían a identificar ese tipo de futuro. Ahora, la labor importante en la sesión del de hoy es que hay una propuesta metodológica, un abordaje empírico de casos específicos a nivel de la región de América Latina, pero que no podemos desconectar. Quizá la enseñanza más importante es que no podemos desconectar la posición, la perspectiva de los Future Studies con respecto a la posición de los prospectivistas de las últimas generaciones que plantean la construcción de un futuro deseable. No puede haber desconexión, sino que debemos ir encontrando mayores vasos comunicantes, puentes, puntos de comunicación entre 2 grandes posiciones, Future Studies y prospectiva. Desde luego que el maestro Fausto trae la técnica de los escenarios, la herramienta, como un elemento útil en ambos espacios, tanto en el de estudios de futuro como en prospectiva. Hoy la sesión ha cobrado una dimensión muy importante. También ha tocado puntos que tienen que ver de manera determinante con la temática expuesta con los derechos humanos. Y otro punto interesantísimo es el que plantea la doctora Mariluz en el sentido del encuentro intergeneracional que plantea muchísimos retos que ella señala, como la apatía política, y que está presente, dice, probablemente en la mayoría de las generaciones jóvenes. Aquí también la doctora Jan nos ha proporcionado Learning Plan Institute, en la reunión sobre la creación del
al Planety Center University, y es bueno, creo que se abre todo un abanico. En sesiones anteriores, las exposiciones han reclamado que nuestro seminario se aboque a tratar ciertas temáticas que por algunas razones no se han tratado todavía, pero que podía ser parte de los elementos que integran la agenda de actividades de las sesiones de este 2024. Tenemos espacio. Se está acabando también nuestro tiempo de la sesión del día de hoy. No quiero terminar esta sesión sin desear, y que mi percepción es que todos los integrantes de este seminario y los presentes el día de hoy, profesoras y profesores, eh, tenemos un deseo fundamental. Nuestro gran deseo es que la doctora Guillermina Baena mejore en salud en un tiempo veloz, un tiempo importante, y que ella nos pueda ya acompañar a partir de la próxima sesión. De hecho, así está contemplado, que la próxima sesión la doctora Guillermina Baena retoma su papel de liderazgo y de coordinadora de las sesiones y de moderadora, y claro, también gran participante y las grandes reflexiones y aportaciones que ella siempre hace, que lo pueda hacer a partir del próximo viernes. Ese es nuestro deseo. Estemos atentos, ya tenemos ponente, temática establecida, que se les hará llegar vía correo electrónico cómo es el proceder que agrada a la doctora Guillermina Baena. Estemos atentos a la llegada de los correos electrónicos. Por el día de hoy vamos a dar gracias al maestro Fausto Carvajal Glass, pero él permitió estimular e interconectar temáticas muy importantes del seminario, y gracias a quienes participaron con preguntas, comentarios, quienes dijeron y aportaron nuevos elementos para ampliar la visión de lo aquí expuesto. Maestro Fausto Carvajal, espero que usted pueda asistir a nuestras sesiones de manera regular. Está usted totalmente invitado. Desde luego que la doctora lo ha hecho, pero permítame a un servidor una modesta invitación. Tenemos también, no sé si en este momento, también Virginia le dice gracias, maestro Fausto. A Mariluz Antón dice saludos afectuosos a la doctora Ivenina Baena. Claro que sí. Learning Planet. Bueno, todo esto en verdad es muy interesante. Temáticas de esta naturaleza, ponentes con esta calidad de exposición, nos llevan a algo fundamental: enriquecer no solo académica, teórica, filosóficamente este espacio, este seminario, sino que nos permite interrelacionarnos e interactuar con mayor intensidad todos los miembros que estamos presentes, que integramos este seminario. Por el día de hoy son las 13 horas. Muchísimas gracias, profesoras, profesores. Gracias por haber asistido a esta sesión. Repito, la próxima sesión estaremos con nuestra doctora Guillermina Baena. Abrazos a todos. Muchas gracias, doctor. Y mi mayor reconocimiento a la doctora Baena, porque es una institución en estos estudios prospectivos, y mi mayor respeto y mis mejores deseos. Hasta Claro que luego. sí. A todos. Que así sea. Buenas tardes a todos. Bueno, hasta luego. Buen día. La mesa.